The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bueno, pues creo que ya estamos en el aire. Hola a todos, soy Alfonso García Caro. Vamos a hablar hoy un poquito sobre Fable, que es un compilador de F# a JavaScript. Y JavaScript me ha salido ese Java muy español. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Pues mi nombre, como ya os he dicho, normalmente donde más estoy activo para temas de open source es en GitHub y también en Twitter. Así que si queréis acercaros y hacerme un follow, pues ahí me tenéis, Twitter, y buscáis Alfonso García Caro y debería aparecer por ahí. Por favor, si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda, en cualquier momento me interrumpís. No sé muy bien cómo funciona esto. Creo que podéis hacer algo en el chat o hacer como un gesto de levantar la mano, que intentaré estar pendiente, porque si no, estoy aquí hablando solo y es una sensación un poco extraña. Pero bueno, vamos, sin más dilación, un poco explicar sobre Fable. Aquí tenéis la página principal de Fable, es fable.io. Tenemos que cambiar el dominio porque tenemos algún problemilla, pero bueno, por ahora es fable.io, bastante fácil. Y como podéis ver, es un compilador de F# a JavaScript utilizando Babel, que es si alguno de vosotros conocéis JavaScript, seguramente lo habéis utilizado también, porque es una forma de utilizar JavaScript moderno con características, por ejemplo, de ECMAScript 2015 o incluso todavía más avanzadas, y poderlo hacerlo compatible con navegadores más antiguos. Y es lo que nosotros usamos para la generación de JavaScript, que es una ventaja muy grande porque, como sabéis, Babel es muy utilizado por miles de usuarios, entonces todo ese trabajo ya lo tenemos hecho. Pues Fable es un compilador de un lenguaje F# que es un lenguaje funcional. Si estáis un poco interesados en la programación funcional y la programación web, seguramente habéis oído hablar de otros proyectos parecidos. Está un poco, bueno, no sé, Twitter tiene un poco de efecto embudo, pero tengo la sensación de que está un poco ahora de moda la programación funcional web para frontend especialmente. Hay otros proyectos, sobre todo Elm, por ejemplo, es uno de los más antiguos en estos tiempos. Son 2 o 3 años, pero bueno, es uno de los proyectos más longevos actualmente. Elm es un lenguaje funcional, un lenguaje puro que compila a JavaScript. Y ahora también, seguramente habéis oído hablar de él porque está promovido por Facebook, y Facebook tiene mucho peso ahora en la programación web de frontend. Reason, que es también hecho por el equipo que está detrás de React también. Así que tienen ahora un tirón bastante importante. Como vais a ver, Reason es, en cierto modo, es tiene bastantes similitudes con Fable porque los dos vienen de OCaml, que es un lenguaje funcional, pero tiene una mezcla también de orientación a objetos. Entonces, es muy interesante ver cómo los lenguajes que están saliendo a partir de OCaml tienen ese afán de integración, ¿no? En Reason es un dialecto de OCaml que intenta integrarse con el ecosistema JavaScript y con la sintaxis de JavaScript. Fable no cambia la sintaxis de F#, pero trata de hacer algo parecido. F#, estamos hablando de F#. ¿Por qué elegimos F# para compilar a JavaScript con Fable? Bueno, mi background era en C#, en programación.net, no sé si conoceréis, pero me interesé hace unos años por la programación funcional y un poco el movimiento natural era acercarse a F# porque estaba en la misma plataforma y compartía muchos conceptos, se podían usar las mismas librerías y podías usar también Visual Studio, por ejemplo. Pues era lo que empecé, me interesó F#, empecé a involucrarme con la comunidad porque la comunidad era muy welcoming, ¿no? Como le dicen en inglés. Me acogieron bastante bien y eso me animó a hacer cosas en F#. Al mismo tiempo también estaba interesado en la programación web y, bueno, aunque JavaScript me gustaba y luego también apareció TypeScript en ese momento y también me pareció un lenguaje muy interesante, pero intentaba buscar una manera de combinar la programación web. Había algunos proyectos, los estuve probando, pero
con ese afán también de contribuir al mundo de open source y hacer algo un poco personal, pues empecé este proyecto Fable, que también fue muy bien acogido por la comunidad y ha cogido un poquito de tirón. Todavía somos una comunidad bastante pequeña comparado con las comunidades de Elm, por ejemplo, o Reason, pero somos unos cuantos ya y, de hecho, hemos celebrado ya un par de eventos, un par de conferencias. En la última hace nada, en las finales del mes pasado, en Berlín, FableConf. Podéis ir aquí. Además, está muy bien porque esta vez, bueno, la otra vez también, pero esta vez con bastante buena calidad, hemos grabado los vídeos, así que podéis acercaros a podéis ir a la agenda y ver cualquiera de las charlas, o directamente ir a nuestro canal de YouTube, que está aquí, YouTube. Ups, esto me parece. Tenemos un poquito de música tecno aquí. Pero bueno, si vais a nuestro canal, Fable Compiler, podéis ir a los playlists y veis las diferentes, bueno, la del año pasado y la que acabamos de hacer este año. Y hay unas charlas bastante interesantes, así que os animo a echarles un ojo. Pues ya hemos hecho una introducción. Quiero entrar en faena bastante rápido. Primero pedir un poquito una excusa, pedir perdón porque el título del webinar era un poco clickbait. No clickbait, que realmente quería hacer esa charla, pero preparándola he pensado que quizás a lo mejor imagino que muchos de vosotros seréis nuevos en F#, entonces a lo mejor ir directamente a una aplicación full stack con F# en el servidor y en el frontend al mismo tiempo, quizás iba a ser un poco demasiado, así que creo que nos vamos a centrar esta vez en el frontend y luego os indicaré materiales que podéis usar para iniciar la exploración también F# en el lado servidor, si estáis interesados. De hecho, si estáis, hay una charla muy buena. Hay una charla muy buena en Skills Matter. Perdón. Tendría que haber tenido el link aquí. Ok, esta es. Si buscáis Safe Apps con el stack F#, esta charla es, de hecho, era lo que quería hacer. Tenéis que hacer login, pero bueno, es el registro es gratuito y de veras os recomiendo esta charla porque es muy, muy buena. Si queréis ver todo el proceso completo desde el principio, pasando por el diseño, por el frontend y yendo a la comunicación con el servidor e incluso el deployment en la nube. Pero nosotros vamos ahora a centrarnos en la REPL de Fable. ¿Por qué la REPL? Porque es una forma muy, muy buena de empezar. Si no tenéis, si estáis interesados en F# pero todavía no tenéis nada instalado en vuestro sistema, con esto solamente tenéis que abrir la página web, que podéis ir es fable.io REPL, o podéis ir desde la página de Fable. Tenéis aquí el link en la barra de navegación. Simplemente veis aquí. Y este entorno es un entorno completamente JavaScript, o sea que no necesitáis tener ningún plugin ni nada instalado en vuestro ordenador. Y con esto podéis hacer, tenéis varios ejemplos aquí. Con esto podéis, cuando seleccionáis un ejemplo, la compilación se inicia automáticamente. Tengo que decir que no es súper rápido el compilador. Ahora incluso me va a ir un poco más lento porque creo que mi procesador está bastante ocupado haciendo el streaming del vídeo. Irá un poquito más lento, pero bueno, espero que cuando lo probéis vosotros vaya algo más rápido. Importante también mencionar que por alguna razón Firefox no le gusta mucho los REPLs, o si lo abrís en Firefox va a ir bastante lento. Os recomiendo, si es posible, usar Chrome, o si estáis en macOS, en Safari va bastante bien. Vamos a ir a los ejemplos para tener una pequeña cata de F#. Vamos a ir al tour de F#. Podéis ir aquí. Esto es básicamente
una documentación oficial del idioma, del lenguaje de programación. Tenéis aquí, pues, algunos de los ejemplos que podéis ver aquí, los tenéis en la repo y eso significa además que los podéis ejecutar de forma interactiva. Pues aquí estáis viendo en la consola, cuando imprimimos alguna cosa, cuando imprimimos esto, pues vamos a ver el resultado aquí en esta consola. F# es un lenguaje de la familia que se llama ML. De donde viene OCaml, Haskell, por ejemplo, estos programas funcionales, si os suenan. Una de las mayores diferencias con otros lenguajes tipo C en la sintaxis es que tenemos bastantes menos paréntesis. Los podemos usar, como veis aquí, podemos usarlos para agrupar elementos, es la misma regla que siempre, pero si veis las aplicaciones, por ejemplo, esta es una función, si yo la quiero aplicar, es decir, si quiero ejecutarla, si quiero pasarle un parámetro, pues simplemente tengo que poner el nombre de la función al lado del parámetro y el lenguaje automáticamente entiende que esto es una aplicación, ¿vale? Porque es un lenguaje funcional, significa que las funciones son el centro de todo, ¿vale? En F# también tiene, de hecho, si os vais por aquí a los ejemplos, tiene clases, tiene una mezcla también de orientación a objetos, ciertos aspectos de la programación orientada a objetos, pero en esta charla nos vamos a centrar solamente en la parte funcional. Pues aquí, como veis, declarar una función, de hecho es muy, si veis, esto es una función y esto es un valor, pero la forma de declararlo es muy sencilla, simplemente nosotros decimos let y con eso hemos declarado la función. Podemos declarar una función dentro de otra función, ¿vale? Entonces, en lugar de mult, podemos decir, en lugar de multiplicar directamente, podemos hacer un poco más claro con los paréntesis, podemos hacer la multiplicación aquí y deberíamos verlo, incluso si, por ejemplo, lo cambiamos, vamos a multiplicarlo 3 veces, vamos a elevarlo al cubo. Si lo tenemos aquí, el resultado, ¡oh! Vaya, me ha creado, parece ser que a Safari no le ha gustado eso, así que vamos a probar Chrome, a ver si tenemos un poquito más de estabilidad. La repo nos va a tardar unos segundos en cargar porque tiene que preparar el compilador y es una aplicación bastante grande. Esto es es un ejemplo de la capacidad de Fable porque es el compilador de F# entero compilado a JavaScript. Y el compilador de F# originalmente no estaba pensado para ser compilado a JavaScript, por eso es una aplicación bastante grande. Si lo vemos aquí, vamos a intentarlo de nuevo. Vale, pues deberíamos ver el ejemplo aquí. Y vemos que el resultado es mucho mayor. Para compilar algo, pues simplemente podéis darle al botón play o a mí me veréis, lo que estoy haciendo yo es darle a control o command, si estáis en macOS, más S, es decir, más o menos el mismo atajo que usaríais para guardar. Esto es porque al final de la charla vamos a ver un poco cómo es la experiencia con una IDE de escritorio y más o menos muy parecido a lo que es la experiencia de desarrollo de JavaScript, cuando guardas un archivo, esto automáticamente se va a recargar y va a recargar la página web en la que estés trabajando. Aquí ahora mismo tenemos aquí código HTML, pero como podéis ver es un código vacío. En el ejemplo no tenemos nada, simplemente estamos viendo los resultados en la consola. ¿Vale? Pues aquí tenéis ejemplos de funciones. La F# es un lenguaje tipado, con tipos estáticos, pero con inferencia de tipos. Por eso, cuando veis aquí no tenemos que marcar el tipo del argumento X, pero el compilador nos está deduciendo que esto es un entero, porque estamos haciendo operaciones contra enteros, ¿vale?
En algunos casos, cuando es necesario, pues como podéis ver aquí en los comentarios, podemos anotarlo. Y esta es la anotación que usamos. Es una anotación típica de los lenguajes con anotaciones opcionales. Si habéis usado TypeScript, por ejemplo, se hace así, básicamente usando dos puntos y el tipo, a diferencia de lenguajes como Java o C, el tipo va detrás del identificador. Bueno, y como veis aquí, el F# también es característico de los lenguajes funcionales, es inmutable por defecto. Es decir, lo que estamos intentando es que todos los valores, cuando tenemos un valor aquí, esto, vamos a poner una función de ejemplo, diríamos que x es 2. No ponemos, este es el operador de asignación. No podemos asignar a x otro valor. El compilador va a protestar. La mutabilidad es opcional. De hecho, tenemos ese penalti de verbosidad. Es decir, cuando lo necesitamos podemos usar la keyword mutable, pero tenemos que intentar, bueno, es una forma que tienen los lenguajes funcionales para hacer nuestro programa más robusto, utilizar inmutabilidad cuando sea posible. Y como veis aquí, el hecho de que el lenguaje te la dé por defecto, eso lo hace mucho más fácil. Otra de las características de los lenguajes funcionales, como las funciones son el principal elemento del lenguaje, la forma de organizar el código normalmente es a través de composición de funciones. Es decir, en lenguajes orientados a objetos, normalmente organizamos el código con una jerarquía de clases que se heredan unas de otras, pero en lenguaje funcional normalmente intentamos hacerlo, la mayoría de estas cosas simplemente con composición de funciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos sumar 1, esta serie de funciones, podemos hacer una función que simplemente haga todo. No me diréis, esto es un poco una tontería, esto lo puedo hacer también en C, en Java. Sí, es verdad, pero estos lenguajes normalmente dan un cierto incentivo a programar de esta manera. Por ejemplo, en F# tenemos los pipes. El operador, quizás lo habéis visto en otros lenguajes, también ahora es bastante común. Por ejemplo, en Elm, en Elixir, no sé si ahora en Reason también lo están usando, e incluso en JavaScript hay una propuesta para implantarlo. Pues lo que estamos haciendo aquí, esto sería en lenguajes como JavaScript o C#, esto lo llaman una API fluida, a Fluent API en inglés, que la diferencia estriba en que en lugar de tener que encadenar accediendo a los progresivos resultados de algo, por ejemplo, imaginemos que tenemos algo así como foo 4 y aquí podríamos hacer el resultado y aquí hacemos el resultado otra vez. En lugar de eso, aunque esta sintaxis es válida en F#, normalmente hacemos algo como esto, es decir, tenemos un valor y llamamos a funciones que están dentro de un módulo. Habréis visto aquí, por ejemplo, que esto es un módulo y tenemos un modo que se llama list para tener operaciones para operar sobre listas y aquí veis que tenemos bastantes opciones. Y si nos equivocamos de función, si por ejemplo ponemos esta que tiene otra asignatura, podemos ver la asignatura al hacer, si quitamos el error, podemos ver la asignatura, vemos que esto nos acepta otra función que va a aceptarnos el tipo genérico y nos va a devolver un booleano. Y como vemos, odd tiene precisamente esa asignatura, es lo que nos va a hacer. Si veis aquí, como os he comentado antes, esto es un entorno completamente en JavaScript, pero Fable compila el compilador mismo de F# y Fable también, porque podemos ver los resultados en JavaScript, directamente a JavaScript, y esto es lo que está haciendo que podamos ver todos estos tooltips. Tooltips, autocompletado. Si abrís la consola, si abrís las herramientas de desarrollo del navegador, por ejemplo Chrome en este caso, vais a ver que en ningún momento yo estoy haciendo ninguna llamada al servidor. Todo esto se está
está ocurriendo en el navegador, está ocurriendo en el lado cliente, ¿vale? De hecho, la REPL de Fable está alojada en las páginas de GitHub, que seguramente sabréis, no acepta ningún servidor, simplemente es un servidor estático que va ofreciendo las páginas. Pues aquí nosotros ponemos el bundle, es un bundle bastante grande, son varios megabytes de JavaScript, pero una vez que lo descargamos y el navegador lo parsea y lo ejecuta, eso ya no tenemos que preocuparnos de nada más. Y aquí, como veis, tenemos el autocompletado, tenemos los errores. Por ejemplo, enseguida, cuando haga un error, voy a poder ver aquí el error que es, voy a poder ir a este error, voy a poder corregirlo. De hecho, incluso tengo hasta opciones que me da. Me dice, seguramente estás buscando add one. Esta es una de las ventajas que tenemos de los lenguajes tipados, que cuando nos hacemos un error, el compilador tiene más pistas para ofrecernos ayuda sobre cómo resolver ese error. También podemos, por ejemplo, estoy pulsando ahora command, podemos ir a la declaración de este identificador. En este caso, una función. Si hago clic, voy automáticamente, hago jump a ese lugar. Muy bien, pues aquí lo vemos. No vamos a ir, vamos a ir un poquito rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero os animo a que vayáis a la REPL, vayáis al tool de F# y podéis, en los ejemplos, y podéis ver las funciones, tipos primitivos, como booleanos, números. Podéis ver las colecciones. Hemos dicho, normalmente en F# las tres principales colecciones son listas inmutables, arrays. Estos son los arrays de C, de toda la vida, son mutables y suelen ser más rápidos también cuando los necesitamos. Y tenemos sequences, que son iterables en otros lenguajes. Básicamente es cualquier cosa que se pueda iterar, pero suelen ser listas perezosas, es decir, que no se ejecutan hasta que no las necesitamos. En este caso, por ejemplo, si veis aquí, esto es una comprehension parecida a Python, si los conocéis, las comprehension para generar listas. En este caso estamos generando 1000 números, pero no los vamos a ejecutar hasta que realmente los necesitemos. ¿Vale? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, si cualquier cosa me decís. Pero vamos a ir un poco a las características un poco especiales de F# y de los lenguajes funcionales en general. Tenemos las tuplas, seguramente las tuplas ya es un poco, ya se han popularizado en otros lenguajes, simplemente es una forma de juntar varios tipos de forma anónima. Si lo vemos aquí, se usa el asterisco para indicar un tipo de tipo tupla. En este caso serían 3 enteros, pero podemos mezclar pues un entero con un string, con un float. Y estos son los records. Los records se parecen bastante a las tuplas, pero la única diferencia es que los campos tienen nombres, entonces es mucho más fácil cuando queremos darle más sentido al tipo. En este caso, como lo veis, aquí lo definimos, ¿vale? Esto es un poco una pequeña trampa cuando vienes de JavaScript, porque en JavaScript estamos acostumbrados a usar los dos puntos para declarar, pero en F# usamos el signo igual para declarar, para instanciar el tipo y los dos puntos para la asignatura. Vale, pues lo tenemos aquí, podéis verlo. Una de las, esto, bueno, algunas veces se asimila a pocos o es decir, clases sin comportamiento en un lenguaje como C# o Java. Pero una de las cosas más interesantes de los lenguajes funcionales son los tipos de unión, ¿vale? Los tipos de unión, al contrario que las tuplas y los records, que lo que representan sería como una intersección de tipos, los tipos de unión nos presentan una unión de tipos, es decir, como una elección. Si veis aquí este símbolo, es parecido al símbolo lógico de O. Entonces, lo que nos está indicando este tipo suit, puede ser o hearts, puede ser o corazones, o clubs, ¿cómo se traduce esto? No me acuerdo. Diamantes o espadas, ¿no? Si lo estoy diciendo bien.
estos tipos de unión es muy interesante para cuando estamos trabajando con algo que puede adoptar diferentes formas, podemos usar un tipo de unión para representarlo. Y además, representarlo de una forma en un conjunto cerrado. Esto de tener un conjunto cerrado es en lenguajes como orientado a objetos lo podríamos hacer con herencia. Por ejemplo, este podría ser una clase base y estas podrían ser las clases que heredan de ella. Pero la ventaja aquí de tener algo que sabemos que es un conjunto cerrado nos permite razonar de una forma más sencilla sobre el código, una forma casi matemática, ¿no? Porque podríamos decir que el tipo SUD simplemente es un conjunto que contiene estos 4 elementos. Y como veis, no tiene que ser simplemente no es una enumeración, no tiene que ser simplemente una etiqueta. Podemos contener otros tipos dentro de esas etiquetas. Y lo más interesante, lo vamos a ver aquí, lo más interesante de tener estos tipos de unión es el pattern matching, o encaje de patrones en español. Es decir, cuando tenemos un tipo, por ejemplo, un tipo empleado, otro de los ejemplos típicos de cuando empezamos a aprender programación, cuando recibimos en nuestra función un empleado, podemos hacer un match y podemos hacer una respuesta diferente ante cada situación. Esto es una gran ventaja porque en programación funcional lo que entendemos, de hecho en F# es por defecto usamos expresiones. Expresiones en programación es algo siempre que devuelve algo. Los statements serían algo que no devuelve nada. Pero en programación funcional, como estamos pensando siempre en esta forma de composición, por razones de sintaxis y hacerlo un poco más cómodo, no lo vemos así tanto en el código, pero en realidad estos son piezas, bloques que se van ensamblando y al final componen la función. Pero todo al final es simplemente una expresión. Sí, una de las ventajas de tener este conjunto cerrado que comentaba es que sí, elimino uno de los casos que intento manipular. El compilador rápidamente me va a decir, oye, te estás olvidando de algo. Y esto es una gran ventaja para poder estar seguro de que no se nos va a escapar nada cuando hagamos el código. Y podemos tener, no es simplemente encaje de patrones sobre un tipo de unión, podemos hacer encaje de patrones directamente sobre un record, por ejemplo, un registro. En este caso sería parecido a la deconstrucción. Podemos hacer encaje de patrones sobre algo que nos devuelva una tupla de un boolean o un item. Podemos definir nuestros propios patrones, es decir, esto es el active pattern en F#, en el que nosotros decidimos nuestros patrones. Aquí esta sintaxis quizás os parezca un poco extraña, pero como todo el compilador va a entender que todo es una función un poco por defecto, podemos muchas veces omitir los argumentos. En este caso, lo que estamos haciendo es aquí parseInt es una función. Aquí lo estamos llamando, pero simplemente omitiendo los argumentos, el compilador nos va a decir, ok, vale, entiendo que esto es una función y aquí ahora podemos utilizar el patrón que nosotros hemos definido en encaje de patrones frente a, esto es un entero, podemos hacerlo de una manera más explícita aquí. Podéis verlo, ¿vale? No es un entero, perdón, es un string. Porque de hecho esto es lo que me estaba diciendo. Ahora el compilador ya no protesta. Muy bien, pues esa es un poco la introducción de F# y como me temía me he llevado bastante tiempo, así que vamos a ir rápidamente a lo que nos ocupa ahora, que es Fable, que es la compilación a JavaScript. Aquí directamente, mientras estáis viendo esto, seguramente os podéis haber fijado de cómo Fable está convirtiendo esto a JavaScript. Pero como no tenemos nada que mostrar en la pantalla, no hay HTML, no estamos viendo nada aquí, pues no vemos nada interesante. Vamos a ver algo
algún ejemplo más divertido. Aquí vamos a ver una canvas muy simple. Una de las ventajas que tiene Fable, bueno, una de las ventajas, uno de nuestros principios, si vais aquí a los docs, a la documentación, podéis ver, es bastante pequeña. Vamos, simplemente hay dos, aparte del Getting Started, hay dos documentos principales que serían la compatibilidad con el lenguaje original, el lenguaje .NET, que no tenemos una compatibilidad total, pero tenemos compatibilidad con bastantes, una parte importante de la librería base de F# y .NET. Y otra parte importante es cómo interactuar con JavaScript. Bien, pues podéis ver aquí cómo podemos interactuar. Nosotros tenemos en el ecosistema Fable, tenemos esta herramienta que es TS2Fable. Si conocéis TypeScript y las definiciones de tipos en TypeScript, podéis ver, vamos a ver, bueno, creo que tenemos algunos ejemplos aquí directamente. Si tenemos una definición de TypeScript, podemos tenerla aquí, podemos usar TS2Fable para traducirla a F# y usarla directamente en nuestro código. Esto no siempre es perfecto porque los tipos no hay siempre un match perfecto, pero es muy útil muchas veces. Y es lo que utilizamos nosotros, por ejemplo, con esto hicimos la traducción de la API del browser y entonces si abrís este espacio, este namespace, podéis acceder a los elementos de la API del navegador. Como veis aquí, tenemos todos los eventos, tenemos getContext, tenemos algunos algunos helpers. Simplemente en vez de tener que escribir 2D nosotros mismos, pues la API nos da esta ayuda para tenerlo todavía más tipado y evitar cualquier misspelling. Pero aquí ya estamos viendo alguna cosa. Podemos, por ejemplo, cambiar la opacidad del segundo rectángulo, guardar y vemos que cambia. Vale. Todavía no es muy excitante. Imagino que estaréis pensando esto lo puedo hacer con JavaScript y no necesitaba, para este viaje no hacía falta tantas alforjas. Pero bueno, tenemos, si vais a las visualizaciones, tenemos algunas cosas ya más divertidas por aquí. Pues tenemos un fractal donde podéis ver. Esto no es un ejemplo muy clásico de programación funcional porque si podéis ver aquí hay mucha mutabilidad y veis que tenemos loops que llamamos imperativos, ¿no? Los típicos de C, while, for. También esto muestra que esto es posible hacerlo en F# cuando el rendimiento es algo a tener en cuenta. Podemos hacer un zoom en la fractal y conseguir una nueva renderización. Este es un ejemplo bastante interesante porque nos va a hacer un trazado de ray tracer en inglés que nos va a diseñar una operación de la misma manera que la hacen la renderización los engines 3D, ¿no? Simplemente mirando en toda la escena todos los rayos y los reflejos y cómo tenemos que dibujar los píxeles. Este es otro ejemplo bastante interesante de cómo tenéis algunos links aquí. En este caso me parece que no tenemos un link, pero tenemos hay un blog post que explica cómo hacer esto y aquí simplemente estamos dibujando otro fractal usando esta imagen como referencia. Aquí podéis ver algunas, estas son las comprehensions de las que hablábamos antes, de listas. Este es un ejemplo bastante divertido, interesante, cómo hacer una fuente de colores, pues también usando el Canvas. Y tenemos aquí, podéis ver también, simplemente estamos usando la API de Canvas y esto es algo que nos permite hacer F# y Fable de forma tipada. Si queréis ver el código que se genera, pues este es el código que se genera. Es un código que intentamos que sea
legible posible, ¿vale? Intentamos que sea posible. Tenemos source maps, si queréis hacer debug con depuración con el lenguaje original, pero era importante para nosotros que el resultado de JavaScript fuera legible si era necesario hacer una depuración directamente ahí. Aquí tenemos un par de juegos. Esto, bueno, no es un juego realmente. Este es simplemente Mario saltando. Aquí es un pequeño ejemplo de cómo usaríamos programación funcional, porque si veis aquí, la forma de actualizar la física, en este caso muy simplita, de Mario, de nuestro modelo, tenemos varias funciones aquí y lo que vamos a hacer simplemente es componer estas funciones. Es decir, primero tenemos nuestro modelo, primero le aplicamos la física, luego vemos si está caminando, le aplicamos la gravedad y luego vemos si está saltando. ¿Vale? Esto no siempre es posible porque en programación funcional lo que tendemos a hacer es a crear copias de los elementos. Si veis aquí, este es nuestro modelo, Mario, y aquí lo que estamos haciendo es crear una nueva copia cambiando estos dos campos, el campo X y el campo Y. ¿Vale? Esto a veces, cuando tenemos, por ejemplo, un juego que necesita tener un rendimiento muy importante, es un poco complicado porque estamos creando nuevos objetos todo el rato, pero para hacer aplicaciones estilo formularios, normalmente no es ningún problema y simplifica mucho, mucho, mucho la programación. Y hablando de formularios, vamos a ir al plato fuerte de la REPL, que es Elmis. Hemos hablado antes de Elm. Una de las cosas importantes del lenguaje Elm es que popularizó lo que se ha llamado la Elm Architecture, ¿vale? Que es una arquitectura simplemente parecida a si hacéis programación JavaScript, Redux, por ejemplo, pues es un estilo donde tenemos lo que llamamos el source of truth. Todo el estado de la aplicación está en un sitio concentrado, entonces es mucho más fácil de mantenerlo y estar pendiente de lo que ocurre. Los cambios ocurren en solo una dirección, también eso facilita que sepamos qué está pasando en todo momento. Normalmente a través de mensajes, desde nuestros botones, un clic, por ejemplo, puede despachar un mensaje. Y luego vamos a tener una función update que va a modificar el modelo dependiendo de los mensajes que le lleguen. Y el view es lo que nos va a renderizar. Puede ser, en este caso va a ser HTML, pero podría ser cualquier otro target. Por ejemplo, podemos hacerlo en mobile también. O incluso hay experimentos que lo hacen con audio, por ejemplo. Pues en el ecosistema F# tuvimos una contribución muy importante que es Elmis. Esto es un port de la arquitectura de Elm, arquitectura Model View Update, usando F# y Fable. Y podéis ver aquí, si vais a Elmis, GitHub io, podéis ver la documentación también está muy bien porque es muy concisa, es fácil de leer y podéis ver exactamente en qué consiste esta documentación. Y tenemos varios, este es el core de la arquitectura, pero luego tenemos varios módulos pues para hacer debug, para hacer hot model replacement, es decir, cargar el estado, el nuevo código sin modificar el estado. Tenemos bindings para React, que es seguramente lo conocéis, una librería para renderizado muy, muy popular ahora mismo. Y tenemos también varios bindings para hacer por ejemplo, routing con las famosas SPA, Single Page Application, que vamos a hacer routing usando el hashtag. ¿Vale? Vamos a ver, volvemos a la REPL y si os estáis fijando en esto de Not Secure, que se ve muy alarmante, es por los problemas que comentábamos antes sobre nuestro dominio. Tenemos que cambiarlo y cambiar a HTTPS, pero de nuevo podéis ir a Network y os aseguro que cuando hacéis el compilado
vais a ver que estamos descargando algunas cosas, algunas librerías, pero en ningún momento podéis inspeccionar estas llamadas, en ningún momento estamos haciendo un post, ¿vale? Esto está ocurriendo todo en el lado del navegador. No hay ningún, de hecho no tenemos servidor, ahora mismo no tenemos ni siquiera forma de compartir el código. Podemos compartir el código, pero a través de URLs. Pues podríais copiar esta URL, mandársela a alguien y ese alguien abriría vuestro código. Pero, como os digo, no estamos intentando robaros ningún código, así que disculpad esta señal por ahora, pero así están las cosas. Vamos a ver los ejemplos, Elmish, y vamos a empezar con algo bastante sencillo, con un simple input. Esto también es típico de estos frameworks reactivos. Si decimos aquí Hello Code Motion, automáticamente esto está cambiando y nos va a cambiar la vista. ¿Veis aquí? Es muy poquito código. Tenemos un modelo con un valor, que es el valor que va a estar aquí. Tenemos un mensaje, simplemente el mensaje va a ser cambiar el valor cada vez que introducimos una tecla. Una función para iniciar el valor y una función de update que va a reaccionar ante el único mensaje, en este caso haciendo otra vez encaje de patrones. Cuando tengamos más mensajes veremos que es muy útil esta función que os comentaba de saber exactamente que estamos ocupándonos de todos los casos. Pues en este caso cada vez es muy sencillo. Cada vez que nos llega un mensaje con un nuevo valor, pues actualiza el modelo con el nuevo valor. Y en la función de view lo que tenemos que hacer es, cuando ocurre cuando hay un nuevo cambio, la view se ejecutará de nuevo y lo que tenemos que hacer es simplemente poner el valor detrás de hello. Podemos cambiarlo a español, por ejemplo. Vamos a ponerlo bien, con los dos signos de admiración y otra vez, hola Code Motion. Lo tenemos así. Entonces, lo que veis, la arquitectura en sí es muy sencillita. Entonces, muchas veces cuando aprendemos una arquitectura de UI, porque escribir buenas interfaces es algo complicado y tendemos a creer que las arquitecturas deberían ser complicadas. Pero en este caso, esta arquitectura es muy sencilla y es una forma de hacer nuestras interfaces más sencillas y más fáciles de razonar. Siempre, bueno, reason about es, como lo dicen en inglés, no es exactamente así en español, pero bueno, espero que me entendáis. Tenéis otros ejemplos aquí un poquito más elaborados, por ejemplo, un reloj usando SVG. Esto, si veis aquí, tenemos aquí with React, básicamente son los bindings que tenemos en Fable para usar React. Si veis el código, este código se traduce, a ver, tenemos por aquí la view, bueno, aquí no lo vais, no es JSX como veríais en aplicaciones React, pero este código al final va a llamar a React. De hecho, lo estamos llamando aquí a la librería en nuestro HTML, lo estamos incluyendo con el script y va a usarlo para ejecutar, para renderizar este SVG. ¿Vale? Tenemos un calculador aquí. Y como veis, ya la cosa un poco se complica porque tenemos más mensajes. Tenemos un mensaje los mensajes pueden tener muchas formas. Pues podemos restar, multiplicar, dividir, etcétera. Esto ya se va complicando y lo bueno de F# es que esto es una especie de wildcard. Si nos olvidamos de ejecutar, esto está lleno de wildcards, me parece. No me va a dejar, pero vamos a ver otro ejemplo aquí en memory. Tenemos un memory aquí, también que podéis jugar con él. A ver si encuentro. La guitarra estaba aquí. ¿Veis? Podéis mirar ver el código, cómo funciona. Y este es el clásico ToDo MVC, que es un ejemplo que se usa típico para poder comparar
poder comparar distintos frameworks. Pues podemos decir charla sobre Firewall, acostar a los niños, decir cosas así. Podemos marcarlo, podemos filtrar los que están activos, podemos eliminar los completados, podemos editarlo, etcétera. Y si veis el código, son simplemente menos de 300 líneas de código. Entonces, es una forma de escribir aplicaciones bastante concisa. Y como podéis ver, todo es expresiones, composición, son bloques que se van uniendo y de esta manera hacemos una aplicación compleja, pero de una forma bastante sencilla. Obviamente tenemos que acostumbrarnos a ello, pero es una forma que al final se hace bastante mecánico. Tenemos los mensajes aquí y, como dijimos, si en algún momento nos olvidamos de ocuparnos de alguno, pues el navegador rápidamente nos va a decir, oye, te estás olvidando este caso. Pues este caso lo vuelvo a hacer y ahora el navegador deja de protestar. Pues os recomiendo que echéis un ojo a la página y con la REPL de Fable lo tenéis muy fácil para coger cualquiera de los ejemplos y empezar a cambiar y editar y decir vosotros lo que queréis hacer. Pues si queréis cambiar active, si decís active, otra vez, vamos a ponerlo en español. Pues activos. Tenemos que poner algo. Activos, bueno, esta era la compilación anterior. Pero podemos cambiarlo aquí bastante fácil. Un ejemplo un poquito más complejo, porque incluye llamadas a otro servidor. Ahora sí que tenemos algunas llamadas, pero bueno, son partes de este ejemplo. Para aquí, esta API, Random User, que nos va a generar usuarios al azar, ¿vale? Con esto lo que podemos hacer es, por ejemplo, aquí vemos una computation expression en inglés, en FSR, podríamos traducirlo como expresión computacional. Es una forma de hacer más sencillos los callbacks. Esto, Promise, podríamos crear una API fluida parecida a algo así, por ejemplo. Podríamos decir Promise Sleep. Y podríamos no me va a dejar ahora. Podríamos crear una API fluida encadenando callbacks, pero a veces se hace un poco más complicado, especialmente cuando tenemos que guardar algunos valores. Y las expresiones computacionales nos dan un azúcar sintáctico para poder manejar esto de una forma un poco más conveniente, más como si no fueran en realidad callbacks. Lo que estamos viendo aquí con este símbolo, la exclamación, el bang lo llaman, el do bang, es esto realmente lo que viene después es un callback, pero a nuestros ojos parece una forma simplemente como código normal. Código normal, se asemeja al código síncrono. De hecho, si lo veis por aquí, bueno, va a ser un poco difícil de ver porque tenemos un poco de name mangling también que hace Fable, pero podéis ver cómo esto el compilador lo va a convertir en callbacks para promesas en JavaScript. La gran ventaja de estas expresiones computacionales en Fable, en F#, es que son customizables, es decir, podemos crear nosotros nuestras propias. Es lo que hicimos en Fable, por ejemplo, con Promise para adaptarlos a las promesas de JavaScript. En otros lenguajes, por ejemplo, en JavaScript ahora o C#, tenemos await, que es una cosa algo parecido, pero está directamente grabado a fuego en el lenguaje. Nosotros es muy, no sé si existe alguna posibilidad, pero es muy difícil modificarlo. Pero en F# te lo pone más sencillo. Otra cosa interesante de este ejemplo es que estamos utilizando
Bulma para, no sé si conocéis el framework Bulma. Pues es un framework bastante interesante de CSS. Sobre todo es interesante porque no tiene nada de JavaScript, entonces es muy fácil de combinarlo con otros frameworks, como en este caso React. Con Bootstrap es un poco complicado a veces porque tienes que usar jQuery y los modelos son un poco diferentes. Entonces nosotros estábamos aquí usando Bulma, estamos usando Bulma con las clases, pero hay un proyecto al hilo de las clases y la sintaxis, perdón que os esté mareando, vamos a hacer un split de pantalla. Si en algún momento tenéis algún código HTML que os gustaría adaptar a esta sintaxis, tenemos otra. A ver si me acuerdo. Ok, lo tenemos aquí. Majel Machine, un gran contribuyente, un contributor al ecosistema Fable. Tiene esta muy parecida a la que hemos visto antes. Tiene esta herramienta online donde podemos traducir piezas de código HTML con más complejidad a algo que puedes entender, que puedes copiar directamente, copiar y ponerlo en tu aplicación web usando Fable y React. Pero tiene incluso una cosa mejor, que es Fulma. Esta librería está diseñada para usar CSS, bueno, sobre todo las clases, de forma tipada. Entonces te pone mucho más, la integración es mucho mejor para hacer por ejemplo, vamos a ver, forms. Si queremos hacer form con validación, con cierto estilo, pues podemos hacerlo aquí y si lo veis aquí, los elementos están integrados en la sintaxis de F# y tenemos, esto nos va a dar autocompletado, nos va a dar, el compilador nos va a decir si estamos pasando un elemento mal o si hemos hecho alguna falta, algún misspelling. Y es una gran ventaja. Estos ejemplos están ahora mismo en la REPL de Fable. Así que si os vais a los ejemplos y os vais a Fulma, vais a poder ver aquí los mismos ejemplos. A ver si me carga. Vale, pues tenemos aquí los botones y esto lo podéis vosotros cambiar a placer. Pues cambiamos botón aquí y ahora mismo esto debería cambiar a botón también. ¿Vale? Si queréis hacer una prueba rápido y queréis tener un feeling de cómo funciona esta librería y cómo es esa experiencia de manejar un lenguaje tipado funcional para desarrollar una aplicación web que incluso te permite tipar las clases CSS para hacer la integración, la adaptación con tu librería CSS, pues aquí lo podéis hacer de una manera bastante sencilla. ¿Vale? Igualmente, si nos equivocamos nos olvidamos una T, el compilador nos lo dice enseguida e incluso nos da sugerencias para corregir el error. Vamos a ver las columnas. Este es un framework responsive. Entonces, si nosotros vamos a las columnas, vamos a ver que tenemos columnas aquí también que van a ser responsive. Podéis ir a la documentación de Fulma. Creo que lo he cerrado ya. Y esto te lo voy a explicar. Bueno, y como me estoy yendo bastante de tiempo, vamos a cerrar con, espero que os haya parecido interesante la REPL y que le echéis un ojo y hagáis algunas pruebas y veáis qué tal se siente programar en F# con Fable. Vamos a ver muy rápidamente cómo es la experiencia en escritorio. ¿Vale? No quería ir a la experiencia de escritorio porque esto va a ser un poco más difícil para vosotros para seguir porque necesitáis, depende de lo que tengáis instalado en vuestro sistema, pero si estáis interesados, vais a ver aquí de nuevo, vamos a la documentación
y vamos a Getting Started. Veis aquí varios ejemplos y aquí, cuando estamos preparados en nuestra computadora, simplemente vamos al ejemplo mínimo, que lo tenemos aquí. Yo ya lo tengo descargado. Y en el README nos van a explicar los requerimientos de nuestro sistema, una IDE, por ejemplo, para usar F#, cómo instalar las dependencias. Cuando tenemos un proyecto de Fable vive un poco entre los dos mundos, ¿vale? Entre el mundo .NET, donde vienen bastantes herramientas para desarrollo en F#, pero al mismo tiempo también se integra con el ecosistema JavaScript. Lo vamos a ver aquí porque tenemos, este es nuestro proyecto F#, el archivo del proyecto es XML, que puede parecer un poco antiguo, pero bueno, no es tan malo, simplemente necesitamos listar los archivos aquí. Aquí tenemos la aplicación, muy sencillita, este va a ser un contador, es un ejemplo típico de Helmis. Tendríamos que instalar las dependencias, nosotros ya las hemos instalado. Y bueno, una idea, en este caso estamos usando Ionite, que es una extensión para usar F# con Visual Studio Code. También podéis usar Visual Studio o Rider, que es una IDE de JetBrains. Pero esta IDE es bastante interesante. Esta IDE está hecha también con Fable, porque utiliza Fable para compilar código F# a JavaScript, porque las extensiones en Visual Studio Code están hechas en JavaScript. Y nos da bastantes cosas interesantes. Por ejemplo, tenemos los lenses aquí, que esto es una indicación de la asignatura para que no tengamos ni siquiera que hacer el hovering. Podemos ver la información aquí, que ahora mismo la REPL no nos da la documentación. La podéis aquí. Entonces, usar una IDE en escritorio nos da un pequeño plus a la hora de desarrollar. Ahora tenemos esto aquí y seguramente si habéis hecho un proyecto en JavaScript, pues el típico flujo de desarrollo, simplemente tenemos la ventana a un lado y aquí podemos ejecutar. Y una de las cosas más interesantes de esta integración con JavaScript, tenemos aquí el Fable se integra con Webpack, tiene otros bundlers, pero bueno, este es el más usado. Webpack es un bundler para poner archivos de JavaScript en un único archivo y también hace varias cosas como optimizaciones. Es muy popular, por eso nosotros lo usamos también. Tiene un servidor para desarrollo con recarga automática y aquí veis una aplicación muy sencillita. Si queréis una aplicación más con más posibilidades, podéis ir a este repositorio que es Webpack Config Template y aquí veis algo, pues más cosas, si queréis usar CSS, otros archivos JavaScript o más optimizaciones. De nuevo estamos aquí. Lo interesante de esto es que tenemos una experiencia parecida a lo que vimos en la REPL, que si hacemos un cambio y simplemente guardamos, esto se va a recargar automáticamente, yo no he tenido que recargar nada y ahora tenemos el nuevo comportamiento que va a sumar de 10 en 10. Vale, este es un ejemplo, es interesante, pero no es no tan interesante. Vamos a ver otro un poquito más complejo de pasada, porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Este es algo más complejo, tiene más herramientas. Estas son herramientas que no vamos a entrar en ellas, pero son típicas de desarrollo F#, como Fake o Packet para gestionar paquetes de .NET. Pero aquí vamos a hacer algo muy parecido, que es simplemente llamar a la aplicación CLI de Fable. Si queréis ver todo con un poquito más de detalle, pues simplemente volvéis a la documentación. Podéis ir a FAQ, por ejemplo. Aquí te explico un poco cómo funciona Fable, ¿vale? Y en
en la página que hemos visto antes de empezar, pues si veis al ejemplo mínimo, también aquí en el requirement os va a decir un poco paso a paso qué es lo que tenéis que hacer, cómo es la estructura del proyecto y básicamente qué es cuáles son los elementos básicos de un proyecto con Fable. Pues aquí tenemos, como os he dicho, va a ir un poquito lento porque ahora está mi ordenador ocupado, pero bueno, ya está, ya ha pasado a la fase de Fable. Primero es el compilador de FSARB el que va a pasear el código y luego Fable lo va a convertir en JavaScript. Ya está actuando sobre los archivos. Así que en unos segundos, Webpack ya ha terminado y ahora podemos recargar y ahora vamos a ver la demo de Fulma, que es este framework que acabamos de ver para usar. Ahora lo que podemos ver, una de las cosas, una de las herramientas que incluye esto es el Hot Module Reloading, que lo vemos aquí, ¿vale? Y esto nos va a permitir que sin modificar el estado, pues por ejemplo, ahora mismo tenemos una ruta con el hash aquí, sin tener que, si nosotros recargáramos ahora, bueno, nos va a ir a esta, vamos a poner algo aquí. Si recargamos, esto se va a perder, pero si me interesa, vamos a poner, otra de las cosas que me encanta a mí de Fulma es que incluso los iconos están tipados. Podemos ir aquí y vemos toda la opción de iconos que tenemos. Vamos a poner este. Vamos a elegir este y ahora mismo se debería cambiar aquí, pero sin modificar el estado que tenemos. ¿Vale? Como vemos, ha cambiado este icono, no es muy interesante. Vamos a poner otro. Caret up, un coche. Car, tenemos coche aquí. Un coche, una cámara retro. Guardamos otra vez y ya veis que tenemos la cámara retro ahora mismo. Entonces tenemos esta experiencia, aunque tenemos un lenguaje, es algo sobre JavaScript, Fable intenta acercarse a esta experiencia que a mí me gusta mucho y creo que es una de las razones por la que JavaScript es tan atractivo para mucha gente, esa sensación de poder ver el resultado de tu programa en tiempo real, ¿no? Muy rápido, que es una de las cosas que normalmente es más difícil con los lenguajes compilados porque tienes que esperar a la compilación, volver a cargar todo, pero con Fable estamos bastante cerca de esa experiencia. Y ya para terminar, ya prometo que este es el final, vamos a ver cómo podríamos depurar esto, simplemente cuando vamos a hacer un mensaje. Aquí. Vamos a buscar. Pues cuando vamos a hacer vamos a botar hacia arriba, pues podemos poner un punto de break aquí y simplemente cuando le damos, esto va a hacer un break y gracias a los source maps, no son perfectos porque hay algunas transformaciones de código que pueden romper el source map, pero tenemos nuestras variables aquí, los campos, y podemos investigarlos. Y creo que lo voy a dejar ahí porque espero que no os haya aburrido mucho. De nuevo, simplemente animaros a que os acerquéis a la página web. Podéis ir a mi cuenta de Twitter. Tenemos cuenta de Twitter también de Fable. Y podéis ver el canal de YouTube. Y nada más, si necesitáis algunas preguntas, me podéis hacer un ping en Twitter o en GitHub. Espero que os haya servido, espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima. Espero veros también en CodeMotion, que daremos una charla ahí también. Gracias. Gracias, Alfonso. Nada, bueno,
Perdón, creo que me dio bastante de tiempo, perdona. No te preocupes, nada, súper interesante y bueno, fue bastante divertido. Voy a cortar la grabación Ah. y